el viejo este, trompeta. ¿Qué ponen acá? No, que quieras. Che, Luna, acá está tu mejor amigo. ¿Cuántas piezas? Trompeta. No veo nada. Yo veo menos. No te digo. 97. Veo un 7, no veo los números. 8. A ver, 67 o 37. No. 77. Por esa pista. Cabrera Carlos, Chocobar, García, Colomati, Llanes, Miranda, Rondón, Romero, Romero Santo, Zapata, Díaz, Aguanta, Reynolds, Doa Parar Acevedo, alguien de intercante que no haya nombrado, Castro Fernández, Chore, Sitenis, De Angelo, De Carvalho González, no, pero de Álvarez. De Carvalho, González, Enríquez, Malinchevich, Matei, Picosi, Fuerte con cosa. Pinocchi. Ramena, Silva Ramos, Mushufasi, Viejo, Acá. Semenza Valdés, Afonso da Silva, Leonardo Santiago, Deni, Bernabé Solés, Conradi, Costa Coral, Duquene, Chiacheta, Grupao, Sajama, Sánchez Rabanini, Silva Oliveira, Seliga, Negreros, Giulianelli, Soler, Cabrera Lassi, Cabrera Lausi de Gabriel, Cabo, La Abadía, De Oliveira, González García, Ierbasi, Silverni, Rañaga, Lázara, López Figueroa, Bertega, Petra, Federico, Napoli, Suárez, Vieira, Ceballos, López, Simplicio, Pinto, Bahamontes, Santos, Nacimiento, Bueno, De Sousa, Estable, Navarro, Presente. Piclado, Acá, presente. Reina, Presente. Román,
Martí, Figueroa, De Castro, De Carvalho, Duque. ¿Alguien que no haya nombrado? No. Los que estaban en el baño, de hospital. Álvarez. Apellido. Dángel. ¿Qué más? No estabas en la lista. Tenés que hablar con tu secretaria. No, me incluyeron, me digo. Pidió inclusión la secretaria. Decime el apellido. Morado. Morado. ¿Cuándo? ¿Qué más? González de Oliveira. González de Álvarez también. No, tampoco. González de Oliveira y Eduardo. ¿Alguien más? Sí, acá. Del Wilde. Roth, Agustín. Tampoco estabas. Decime el apellido. Roth, R-O-T-H. Agustín. ¿Alguien más? ¿No hay más? Ahora me toca visitar en otra lista. Bueno, lo tengo acá con el profesor coordinador de la materia, profesor titular de nuestra cátedra, el más mejor, el único, el doctor Luis Trompeta, profesor. Ese es ahí. Ahora, Bueno, de la mitad. No. Dos avisos parroquiales. El primero, hay que llegar a la vida. Es el tercer aviso. Yo lo que quería decir es una materia de 4 semanas. No son 4 semanas. Porque sábado y domingo no está. Entonces son 20 días, no son 20. Hoy ya pasó el primero, quedan 19. Son 19, no, tampoco. El último mes de examen son 18. Son 18 no tampoco. Porque el jueves anterior al examen, a veces tenemos actividad, a veces no. Entonces, vienen concentrados. 18 días efectivos, 36 clases, 4 ateneos y 35 trabajos prácticos. No, hoy no, por eso. Menos. No, 18 menos. No, 17. No, 14. 14. No, 13. Y porque tenemos 4 días de enero, tenemos 18 clases. Tenemos algún 18 días. No, 14. Hemos creado. Que quede claro ahora. Porque tiene que empezar a esperar la semana pasada. Pero algunos no sabían si venían. Bueno, de la casa, por eso. Bueno, el tema es así. Digo que quede claro porque esto lo mismo con régimen de docentes. Tomamos en serio. El tercer aviso que es extemporáneo, absolutamente. Este año se hace el congreso del Hospital Muñiz en el mes de noviembre. Entonces, sí, pero el tema es sencillo. Nos piden los organizadores del vamos a ver, yo me cuidé, no soy la más jefe del hospital, porque eso nos piden una colaboración a alumnos y dicen si quieren ser azafatos, de una manera del congreso. Por supuesto, no va a poder ser para los que estén ese valiente. Catalina. Sí. No va a poder ser los alumnos que estén cursando en esa rotación porque casualmente termina la última semana. Es decir, el viernes ese es el examen. Pero me parece la oferta, la propuesta que han hecho del Congreso, si alguien quiere, le van a agarrar un marco, le van a certificado y no tiene que dar la sino que está la presidencia del Congreso tiene la doctora punto, que dio la clase de temporada. Y que la doctora Chilán le va a dar la quedamos lo siguiente. Hay un correo electrónico, el que quiera anotarse, se comunica con ese correo y si les interesa, colaboran en la página. No es una cuestión de la carta, pero no tengo problemas. Bueno, ¿dónde se estudia? Doctor, bibliografía no se entiende. Por eso ¿dónde se estudia? Una cosa que informamos acá, no lo abre, lo que dice el artículo, veo que eso que casi no se usa. ¿Por qué digo esto? Porque las clases son clases, no es un clase. Inclusive están, de alguna manera, interpretados por cada uno de nosotros. Así que no es la verdad revelada. Entonces dice, no, pero en clase es una cosa. Dígame que yo lo he hecho, es decir, yo tomo lo siguiente, porque es una materia densa, venimos de 2 años muy malos, medicina A y medicina B es muy malo, entonces ahora se van a encontrar que tienen práctica. Yo tendré que ser el punto que
es una neumonía, y me dice, lo que pasa, doctor, que yo hice medicina por teléfono. Yo me manejé un paciente, bueno, eso es parte de la realidad. Así que hay que tratar de modificar de alguna manera que ahora se van a encontrar con que van a haber pacientes, van a tener acceso a esto. Tampoco lo que ustedes están haciendo. Es una realidad. No hay 350 camas y 350 ocupaciones. Digamos que en menos del 50% de ocupación. Y no todas las áreas están incorporadas, vamos a decir, a los alumnos. Entonces tenemos, hay que resolver. ¿De dónde se pone? De cualquier libro. Los libros de medicina interna tienen todo su capítulo, siempre quedan según yo que siempre traen infecciosas. Siempre pasa eso. Después tenemos el libro de Panieri, el custodio de Ancordi, no hace falta uno en particular. Algunos conceptos sí están diseñados, de alguna manera, por el criterio de la cátedra, que ya es medio como historia. Por ejemplo, uno dice, a ver, hábleme del 19 de minutos. No voy a matar la hora de meningitis. Entonces, por ejemplo, me dice, bueno, hay un, que yo, ya casi todo, ¿no? Hace muchos años se planteó que el 19 de minutos estaba constituido por 5 subsectores. Hipertensión urinaria, urinaria. Si uno dice eso, ¿está bien? Sí. Y si alguien dice que si una meningia tiene otra característica, como rigidez, cefalea, se llama signos meningios, también es correcto. El tema es que hay que respaldar lo que uno dice. Es la suya. Es decir, hay algunas cuestiones que son muy propias de la historia de la cátedra, digamos, de su conocimiento, de su propio libro. Y otro que, si ustedes leen mononucleosis de cualquier libro de medicina interna, o inclusive el libro de fisiología como manden, van a encontrar, por ejemplo, así. Porque la categoría que le dan al tema es distinta, diferente. La vagina es endotóxica, es más diferente. Ahora, nosotros por ahí le damos otra dimensión. Bueno, entonces es un promedio de información que hay, y lo que nosotros pretendemos que sea un contenido que no objetivo de la enseñanza. La cuestión es que haya algún tipo de residuo, que lo pueda definir, no como pasó hoy, que dijeron, Lucha tiene angina. Digo, ¿tiene angina? No, tiene una inflamación de su maxilar. Entonces no es lo mismo. La submaxilar que la angina. Bueno, digo esto porque, digamos, esto es una actividad clínica, no es microbiología con fiebre. Esto es medicina interna, enfermedades transmisibles. Bueno, yo estoy todos los días, así que cualquier cuestión, si quiero hablar, pues lo pasa. Mononucleosis. Levante la mano que tuvo mononucleosis. ¿Nadie más? Otras notaciones, tengo 3, 4 cosas. ¿Cómo es su nombre? Constanza. Fíjate, Constanza, vamos a hablar un poco de usted. 25. ¿Cuánto tuvo mononucleosis? Muy bien, ¿qué pasó? ¿Qué recuerda? Estaba con mucha falta, ya tenía apetito, mucha habilidad corporal, cansancio. Pero hasta ahí no. De ahí no llegamos a mononucleosis. No me acuerdo. No sé. Bueno, la mononucleosis es una angina. Así es. Es decir, en principio hay una tríada que identifica al mencionado mononucleósico, que es fiebre, dolor de garganta y poliarquía. Pero es que la persona que tiene mononucleosis, la gata esta es curiosa, no jode, pero viene a tomar la costumbre de venir. Y se toma un poquito y después se va. No es agresiva, pero el dolor de garganta es el inicio. Es decir, alguien tiene dolor de garganta, uno da por sabido, conocido. Es decir, alguien tiene dolor de garganta, uno da por sabido, conocido. Angina se refiere a ámbito, y ámbito significa que viene de la tigres o presión, o es decir, alguien tiene por eso el ámbito pérdiz, angina de pecho, la angina de pecho con dolor de garganta. Por esta cuestión de la opresión, de la O, que viene de la etimología de la palabra. Entonces, que uno dice, bueno, dolor de garganta, fiebre. Porque a veces uno tiene dolor de garganta, tiene fiebre, tiene dolor de garganta, y un fenómeno particular que identifica ya el nombre. Una linfoproliferación. Es decir, tiene que aparecer con el papel. Y cuando uno ya define esta tríada, que ahora vamos a ver si se define se define por primera vez este síndrome, uno dice, bueno, estamos frente a un proceso linfoproliferativo de qué naturaleza. Benigno. Y inclusive cuando uno ya se refiere al nombre, ya está, intuye algo, define algo. ¿Qué cosa? Las características del monónucleo. Porque es mononucleosis. Entonces, esa leucocitosis es linfomonocítica. Ya uno va a poner con esto y considerando la diferenciación, por ejemplo.
de una gena estreptotóxica que produce leucocitosis, pero neutrofílica. Así que ya estamos, si bien de entrada, cuando Constanza tuvo la angina, en el momento no sabían qué patente hematológica tenía. Pero obviamente nosotros tratamos de identificar, de caracterizar todo el proceso. Entonces, fiebre, dolor de garganta, fiebre, la aparición de polineumatias y derivamos una patente hematológica, linfonosis. Claro, nosotros entonces hay una etiología para el proceso. No, hay varias etiologías posibles. Hay varios en ese etiología que pueden producir este tipo de manifestación clínica aún hematológica. Vamos a tratar entonces de discernir estos digamos, diferentes agentes infecciosos y también de caracterizar en particular la mononucleosis infecciosa que históricamente se atribuyó a Epstein-Barr. Es decir, cuando uno hablaba de mononucleosis se refería a Epstein-Barr. Y cuando decía síndrome mononucleósico, a aquellos otros agentes etiológicos capaces de producir alguna cuestión similar. Bueno, Epstein-Barr es un virus de la familia Herpesviridae, es uno de los herpesvirus. ¿Cuál es la característica fundamental de la familia Herpesviridae? La latencia. Ya, pensando digamos, otro punto de vista, uno podría decir que algunos de estos agentes etiológicos de familia o participantes de la familia Herpesviridae se caracterizan por aparecer con cierta frecuencia, por ejemplo, el simple. ¿Cierto? También uno podría pensar que en el caso de la varicela zoster, ahora está muy de moda la televisión y la vacuna para el zoster. Dice, bueno, todos los mayores de 50 años, bueno, pero no es tan frecuente tener zoster. No es una repetición, digamos, habitual, bajo ciertas características. Por ejemplo, la ansiedad, alguna enfermedad debilitante de la salud en general, que está muy de moda hablar de inmunodeficiencia, y es una amenaza absoluta. Porque las inmunodeficiencias son afortunadamente pocas personas. Algunos son inmunocomprometidos, algunos con ciertas condiciones, pero por ejemplo la ansiedad en general tiende a ser un estadio de la vida en el cual la respuesta inmune celular es más primada, o es diferente. Pero fíjense que cualquier persona que ha tenido una labial, como me pasa a mí a veces, cuando cae con el resfriado aparece una enfermedad. O por ejemplo, tomar sol y aparece una labial. La sola exposición, un pequeño traumatismo puede ser motivo de. Yo tengo una paciente en la época de caer en menstruaba, tenía herpes. Hablé con el ginecólogo y conseguir que son anticonceptivos. A ver si podemos acelerar el ciclo, de alguna manera. Y otro virus participa, bueno, el PCA. Ahora, ¿qué pasa con este citomegalovirus? Hay recidivas, justamente es diagnóstico, es causante del síndrome mononucleósico, que es diagnóstico diferencial de vamos a ver. Entonces, recidiva, hay una segunda vuelta que presenta. Al final, no. Entonces decía que el tema, este síndrome mononucleósico es una discoproliferation benigna. Bueno, capítulo aparte tenemos algunos escenarios de Epstein-Barr asociados a cánceres. Vamos a estar atrás. Bueno, entonces, vamos a dar entonces una definición que tratamos de los agentes etiológicos. Hablemos de la presentación clínica diagnóstico de la diferencial. Bueno, insisto, esta materia es clínica médica, no es biología. No nos interesa en particular las características del virus. No, por pasado, estamos hablando de los enfermos, de la persona, no frente al microscopio. Sin embargo, algunos datos interesantes. Bueno, este agente etiológico que es primario, este tema de que se tomaba personas interés a los distintos B, distintos productos, la respuesta intensa, es parte de lo que estamos explicando esta respuesta inmune activa, esta intensa actividad inmunológica, que después también se expresa en los anticuerpos que podemos, vamos a decir, identificar como, vamos a decir así, como diagnóstico específico. Bueno, después, esta es una característica en particular, porque este Epstein-Barr produce una alteración en los linfocitos ciertamente características que se llaman linfocitos atípicos, células grandes, que son las células de Doppler. Bueno, esto durante mucho tiempo era una patente diagnóstica. Hoy, digamos, de alguna manera se ha perdido, vamos a decir, en el laboratorio, la visión o la identificación de tipo de células, pero algunas veces se aparecen en los informes como pilocitos o linfocitos activados, pero en realidad no tienen, digamos, una característica patológica particular, pero está dentro de las modificaciones que inducen las alteraciones que ocurren. Bueno, también este asunto de esta transformación por organización, mucho no nos interesa, pero voy a decir lo mismo desde el punto de vista clínico, esto no tiene repercusión. De cualquier manera, lo comentamos porque está.
Esta tríada de Martín y neuropatía fue, digamos, identificada como fibra glandular. Yo creo que acá hay un defecto en la traducción, que no era glandular sino ganglionar, no glandular. Es muy probable que esto haya sido producto del pasaje en la historia de ciertas traducciones que quedó como fibra glandular. En 1920 se la primera identificación. Fue justamente en estudiantes de personas jóvenes, que ahí ya la también enfermedad. Es una enfermedad con frecuencia que se adquiere en la primera infancia, de forma sintomática. Realmente todos han tenido alguna experiencia tempranamente sin manifestaciones, y después, durante la adolescencia y la adultez. Es decir, los primeros años de vida aparece la posibilidad de un tipo de experiencia de contacto con el tema que pasa más o menos desapercibido. Pero los jóvenes son los que justamente tienen en general las manifestaciones completas de síndrome. Entonces, por eso es una enfermedad que se atribuye a los jóvenes, a los adolescentes, por eso la enfermedad del beso. Como si fuera que los besos solamente se besan a los adolescentes, el resto de veces. Y recién en 1932, Paul y Murray descubrieron en el suelo los anticuerpos de hidrógenos. Porque también es otra característica particular de este mar. Uno supone, no, conoce, que para producir algún tipo de anticuerpos tiene que ponerse algún tipo de antígeno, ¿verdad? Bueno, acá no. Acá este virus induce la aparición de anticuerpos porque aglutinan glóbulos rojos de carnero. Pero ninguno ha tenido exposición de los glóbulos al antígeno. Es una característica particular. Aparece un tipo de anticuerpos aún en el caso de que no hubo exposición antigénica. Pasa lo mismo con los anticuerpos contra los beta-lactámicos. Por eso que tuvo mononucleosis, erróneamente le dieron, por ejemplo, penicilina o un beta-lactámico, puede haber desarrollado un exantema. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos anti. Ahora, esto no significa que se vean expuestos a los glóbulos rojos de carnero, pero es una característica particular de este par. Es que dentro del sistema mononucleósico, el único que agente que produce anticuerpos heterófilos es el tema. Y en la prueba original se llamó prueba de Paul Wilk, y después de muchos años se llamó Paul Wilk. Y hoy se nos pide esto, nadie sabe lo que es. Entonces se está transmutado a monotest. Tal vez alguna vez decimos monotest. Por los monotest se identifican anticuerpos heterófilos. ¿Son anticuerpos específicos? No. Porque no son antivirus. No es contra el antígeno viral. Pero son particularmente producidos inducidos por el virus. Bueno, es decir, fíjense, bastante más rápidamente, en el año 68 se asoció este virus estimal con el sistema mononucleósico. Más allá del dato histórico, lo importante es esto, los anticuerpos heterófilos y esta vía de hepatitis, fiebre tipo de hepatitis. Bueno, entonces, el diagnóstico de mononucleosis sale cero, en el sentido de que uno, como se refiere a una infección, ya casi históricamente se está refiriendo al tema. Pero si fuera mononucleósico, será aplicado a algunos nombres, como por ejemplo enfermedad mononucleósica, como dice la traducción del libro de Mandel, que todos los infectólogos leemos, y otros hablan de síndrome mononucleosiforme, otros de síndrome mononucleósico, en fin. El comienzo es un adulto. A diferencia, vamos a otra pregunta. ¿Quién tuvo una angina tóxica? Sí, primero, cuéntanos su nombre. Ella, dígale a todos sus compañeros cómo son. ¿Se acuerdan cómo se encontró? Sí, pero usted qué tiene. ¿Qué más? Maestra, ¿qué tengo yo? Y no me llegó a diagnóstico. Dolor de garganta. Fuerte. Claro, ahí no falta. ¿Qué más? Fiebre alta. Sí. Bueno, comienzo brusco. Una angina estreptococcea es una angina de comienzo brusco, con mucha repercusión general. ¿Alguien más? ¿Y cómo fue? A ver, la casa de ahí. ¿Intenso o no? Sí. Intenso. ¿De allá? Bueno, uno ya podría ver, cuando uno está examinando el caso, uno ve a la persona, ya puede hacerse una idea de lo que está pasando. A ver, ¿cómo comenzó? Hasta ahí estaba más o menos bien, de pronto fui, alta temperatura, mucho dolor de garganta, mamá, la tía, la abuela, papá, quien sea el vecino, le tiene acá y dice, te tiene todo rojo, como que claro. Bueno, no es el caso de papá. El comienzo más lento, súmalo. Bien, tenemos que dar de elevada, bien cambios. En cambio, la angina estreptococcea aparece seguramente, es intenso dolor de garganta, la dificultad para tragar, el ganglio submaxilar, la lateral cervical, alta temperatura. Uno ya tiene cierta orientación clínica y teológica. ¿Estamos? Bueno. Después algunos detalles ya más del examen, como por ejemplo la presión de ejes en el paladar. Y algo interesante para decir que el síndrome mononucleósico, en términos generales, vamos a decir, frente al cuadro clínico de mononucleosis, el 90% de los casos es exclusión operativa. Cuando tenemos un cuadro, una escena clínica, bueno, pensamos en mononucleosis, 90% de los 10% de los otros diagnósticos. Los otros agentes que conocen, podemos hablar. Bueno, tenemos que diferenciar incluye CDB, MP6, toxo, HIV, adenovirus, tubeola, bueno, entonces, dolor de garganta.
exantema corporal, fino, suave. ¿Qué tipo de exantemas tenemos en general en infectología? En la dermatología. Poliuniformes y catapuniformes. ¿Quién sabe la diferencia? Los exantemas morbiliformes llevan bien sangre. Los exantemas escarlatiniformes son generalizados. De ahí que la escarlatina, que es la enfermedad que comanda este grupo de exantemas, producida por el efecto ojo, tiene una particularidad también, produce una toxina eritrogénica, tiene un favor, una toxina eritrogénica. Si la misma tiene tóxica, alguna otra característica, más el exantema generalizado. En cambio, los exantemas morbiliformes llevan bien sangre. ¿Cuál es la enfermedad patrón de esto? Esa misma. Es verdad que no conocemos, lo vimos mucho de los médicos amigos, porque hace muchos años que lo tenemos, pero lo conocemos. Bueno, entonces, algunos pacientes que ya han tratado no tienen justamente este desarrollo del exantema. Y hay otro elemento muy importante, que es el esplenomegalia, porque es parte del mecanismo de ventilación. Entonces, la diagnomática, las glandas cervicales, axilares, por ejemplo, y la esplenomegalia. Y allá tenemos otras caracterizaciones de la enfermedad. Una esplenomegalia de medicina importante, es un vaso fiable, blando, con vínculo total. Conviene no ir al par de vaso. Una vez es suficiente, o ni siquiera una vez. ¿Por qué? Porque puede dar origen a una de las complicaciones más graves que la ruptura esplénica. La ruptura esplénica se produce en dos pasos. El primer paso es una hemorragia subcapsular y el segundo paso es catastrófico. Entonces hay que tener mucho cuidado. También produce hepatomegalia, con menos frecuencia. Bueno, y por supuesto tenemos una linfomonocitosis. ¿Cuál es la función? El 5% de linfocitos y el 12-15% de monocitos. La fórmula se divierte y hay leucocitosis, linfomonocitosis. Bueno, fíjense que la monocytosis es poco dentro de las causas de angina, pero con la leucocitosis, cuando estamos hablando, el 90% es el tema. Bueno, esto lo estamos. ¿Cuáles son las manifestaciones? Más de algunas veces es el libro de la infectología por el tono máximo. Es un libro que hemos estudiado con todos los infectólogos y bueno, es una fuente confiable. A manera de ejemplo, con este cuadro, donde habla de características hematónicas y cerebro. Acá avanzamos un poquito. Entonces, fiebre, dolor de garganta y dolor de barriga. Eso es una conclusión de la clínica. Desde el punto de vista hematológico, más del 50% de células neuronales y más del 10% de linfocitos atípicos, siempre y cuando el observador sea capaz de describirlos. Porque en general, los programas se tienen, la máquina. Se informan, el hematólogo, por ejemplo, se informa extendido. Es un dato pensado. ¿Y qué tiene el primer celónico? La característica es que aparecen, en el caso de este mal, los anticuerpos heterógenos, que son transitorios, los que son permanentes son los anticuerpos contra los anticuerpos. Ya vamos a ver. Entonces, cuando uno ve los síntomas, fíjense acá la distribución muy importante. En este caso, dolor de garganta y alta frecuencia. Malestar general, yo digo malestar general es una cosa absolutamente diferente. Tiene subjetividad, no identifica nada. Alguna vez han dicho que la voluntad se produce mucho, la enfermedad produce cansancio. La conocido, no. Si nadie va a saber que no produce cansancio. Eso es un sujeto hasta origen de la fatiga crónica. Una entidad existente que se discutió mucho en los 90, en 2000. Bueno, dolor de garganta, perdón, encefalía, sí. Fíjense que la mitad de los casos, pero el que tiene fiebre de encefalía porque parte también del síndrome infeccioso específico. Así como hay taquicardia, hay escalofríos, las fiebres están acompañadas de su estado terminante. Entonces, también produce, por ejemplo, falta de apetito, taquicardia, temblor, sudoración, dolor de cabeza. Entonces, lo que vamos a atribuir especialmente dolor de cabeza a una técnica particular del infarto. Falta de apetito, todo esto son manifestaciones de lo que podemos decir un síndrome infeccioso, más o menos infeccioso. Y depende un poco también del individuo, de la repercusión que uno tiene. Tiene 37 y medio de fiebre y se siente muy mal, tiene 39 y está andando por la calle. Ahora, cuando hablamos de signos es distinto. Porque fíjense que la neumonopatía prácticamente es el 100% de los casos. Esa es la característica. Por eso es importante el dolor de garganta con los ganglios. La fiebre, el dolor de garganta con los ganglios. Muy alta también la posibilidad de que subjetivamente las personas tengan dolor de garganta. Fiebre, y sí, es hasta el 100%, el rango hasta el 100%. Ahora, cuando hablamos de fiebre, está en la mitad de los casos. Ahora, también esto depende de quién examina. Un poco así de la experiencia del examen, o directamente de buscar un método más seguro, de elección, que es un método de todo el tiempo de la disponibilidad que estoy hablando. En particular,
ahí sí, más. Y ya acá, prácticamente, yo tuve una sola vez la oportunidad de conocer a una chica, el año habrá sido 87, creo que tenía 15. Y eso también habla con el mundo. Que dice, ¿se puede leer con el entonces? Bueno, entonces, me hago un poco. En las hepatitis, por ejemplo, de las hepatitis infecciosas, en general se refiere a las hepatitis virales. Porque, no es la única causa, la brucelosis es brucelosis. Y particularmente la brucelosis produce una hepatitis granulomatosa. Pero ya es un concepto hasta todo valor. Ahora, cuando uno dice, bueno, hepatitis se refiere a, B, C, D, E, los virus que son hepatotropos primarios. Y después tenemos otros que no son hepatotropos. Porque si no fueran hepatotropos, no afectarían el hígado. ¿Estamos? A pesar de algunos refieren a veces que son virus no hepatotropos. Si no son hepatotropos, el hígado es como virus no neurotropos que provocan meningitis. Es un absurdo, es un oxímoron. Entonces, ¿cuáles son los virus hepatotropos secundarios? Este parte. Se me ve. Entonces, ¿qué puede pasar en el curso de una neurosis? En el momento de las transaminasas. Raramente, muy raramente. Entonces la mamá me dice, doctor, entonces el papá, el tío, el dice, el doctor tiene dos enfermedades, tiene monotosis y hepatitis. No. Dentro de las manifestaciones del curso sistema también está el compromiso hepático. Casi nunca importante. Pero cuando uno hace hemogramas, se va a encontrar que tiene linfomonocitosis, un eritrocitosis un poco más acelerada, es un vector de fase aguda. Y también en las amenazas elevadas. Por dos, por tres, no mucho, por poco. ¿Por qué? Porque es un virus que también tiene afectancia por el tejido hepático. Entonces, es por lo que hepatotropos secundarios. Bueno, los linfocitos específicos se componen de 8. Bueno, mucho no me interesa. Sí podemos decir que la respuesta de anticuerpos inicial es contra antígenos de cápside viral. En términos generales, conocemos dos tipos de clase IG y de clase IgG. Los de clase IgG son los que aparecen temranamente, entonces los primeros que van a aparecer son los antígenos de cápside anticuerpos contra antígenos de cápside viral de clase IgE, que son específicos para este lugar. ¿Cuánto tiempo duran? Se hacen presentes. De 4, 6 hasta 8 semanas. Y aparecen más o menos un poquito al mismo tiempo, un poquito más rápidamente los de clase IgG. Yo tengo entonces una escena de una posible mononucleosis. Tengo IgM, FPAR, BCA positivo, definitivo diagnóstico de FPAR. Si es IgG, no. Si es IgG, significa que tuvo experiencia con el virus. Y además, los IgM se cortan en los 6 y las 8 semanas máximo. Entonces, podríamos comenzar anticuerpos contra los antígenos nucleares, que son de aparición un poco más tardía, que están toda la vida, pero aparecen más tardíamente. Pero es un dato casi epidemiológico, porque en realidad lo vamos a resolver en el curso de los primeros días que vemos el enfermo, no 6 meses después. Bueno, hay también antígenos tempranos, no se usan. Después hablamos aquí. Bueno, después de salir, vamos a hacer la infección primaria, IgM-BCA. En ausencia de luego de la contraria, lo que significa la infección pasada. Es decir, que cuando no tenemos IgM y antígeno, anteriormente. Y piensen que los etiológicos son transitorios. Entonces, si queremos certificar el diagnóstico, necesitamos el cuerpo con antígeno de cápside. Aparece en la fase aguda, pero la clase IgM 4 a 6 semanas solamente. Y ahora tenemos entonces un cuadro de los antígenos y los anticuerpos. Antígenos de cápside viral, de clase IgM y clase IgG. Siempre está en la presentación clínica, siempre está en todos los casos, esto dura 4 semanas, los de IgG toda la vida. Muy sensibles y específicos, y estos realmente primero que tratamos para saber si tuvieron, si tienen. Cuando aparece un IgG positiva, el IgG negativo no es el diagnóstico. Antígenos que nosotros usamos, no. Pero además en la cuestión, tiene un porcentaje bajo de protección. En los casos de los de clase D, el 70%. Los R, bajo todavía. Y están relacionados más con esto, lo que se llama el alcoholismo o lo que se llama el bullying, de África. Esas enfermedades malignas que se asocian a este embarazo. Por eso comencé diciendo que este embarazo es una protección benigna, a excepción de los casos particulares donde hay formas malignas de este embarazo. Por ejemplo, linfoma de Hodgkin o linfoma o carcinoma nasopárico. Y los antígenos nucleares, que te comentaba, aparece siempre, está toda la vida, pero es más tardío. Y es tardío también para, digamos, investigar anticuerpos heterógenos negativos, es casi una herramienta epidemiológica. Entonces, acá está. En el caso viral se resuelve el diagnóstico. Por eso las complicaciones de la locura. Raramente es una prescripción grave.
de las anginas. El 90% de los síndromes mononeuróticos es por ejemplo el 1% de las anginas. Y alguien quiere desgraciar que no lo quiere. Por eso se aconseja a las personas que tienen Epstein-Barr, que tienen mononeurosis, que por ejemplo no hagan actividades físicas intensas o que eviten traumatismos, un tiempo hasta que se normaliza un poco la situación. El tema es que a veces la linfomonocitosis es tardía, se resuelve tardíamente, varias semanas después. No hay que preocuparse, el tema es que el vaso no está aumentado de la mano. ¿Puede aparecer una familia crónica? Sí, también, claro. Hay complicaciones neurológicas. Todos los virus de la familia Epstein también son neurotropos. Así que también podríamos ser que se recupera una situación particular. Hemos visto en algunos pacientes conocidas con poca o ninguna manifestación neurológica, cargas virales detectables en libros por requerido para Epstein-Barr y no tiene manifestación clínica particular. Pero esto es un chiletazo. Hepáticas es la muestra de transaminasas. La vía particular es rarísima. ¿Alguien se puede morir de Epstein-Barr? Bueno, sí. Sucede que en la historia de esta enfermedad, hacia por lo menos 50 años, se descubrió en Estados Unidos una familia, ¿no? El apellido Duncan, de todos los integrantes que habían tenido mononeurosis morían. Se llamó síndrome de la familia Duncan. En Cecil, de aquellos años, dice síndrome de la familia Duncan. Bueno, el tema de que en los años se perdió de la familia Duncan y quedó como una forma patológica rara asociada a un cromosoma X. Bueno, a ver, el plan de cromosoma, una rareza, absolutamente una rareza total. Hay infección crónica por Epstein-Barr, como comentaba antes, que se atribuyó a Epstein-Barr a la fatiga crónica. En Fiano se lo Felix, se habló mucho de esto hace 30 años atrás, pero de pasado. Hay casos de linfocitosis que es más pagocítica, sí, otra rareza. Ahora acá tenemos leucoplasia laboriosa, esto es distinto. La leucoplasia laboriosa es una lesión que aparece en el enfermo con síndrome. Es una manifestación en la lengua. Se ve en las rugosidades verticales del borde libre de la lengua unas rayitas blancas, difíciles o imposibles de diferenciar de candidiasis. Y esa leucoplasia laboriosa, durante mucho tiempo, fue una manifestación importante para el diagnóstico de Epstein-Barr, perdón, de HIV. Y resulta que con el tiempo, medio quedó del olvido, ya no tenemos tantos enfermos con esa característica, pero durante mucho tiempo la leucoplasia laboriosa era una preocupación. Porque era el diagnóstico diferencial de la candidiasis. La característica del paciente con SIDA es que tiene dos formas. La forma clásica del web, que es sexuado doloroso, que se desprende. La forma hipertrófica, que es una forma más intensa que es más difícil de desprender. La forma atrófica, que es un neutema que se ve para dar, que a veces se ve, por ejemplo, en personas que tienen prótesis movibles, y cuando se retira la prótesis con una mala higiene, aparece una lesión erytematosa en el paladar y se cambia. Además de decir que todo tenemos cambio en la boca, en la vagina, en el ano, todo tenemos cambio. El tema que viene aquí. Entonces, en HIV no, todo lo contrario. Ahora, otra forma son el nivel, la forma que hay una forma también bastante particular que tenemos con el HIV que es la initis angular. Una cantidad de diagnóstico especial de la initis sifilítica. Es decir, que en algún momento en la historia, según este mes, 40 años del primer caso que diagnosticamos en el hospital de SIDA. 40 años ahora. Ha pasado por tanto. Las cosas las vemos de otra manera, con referencia. Lo cierto es que se asoció Epstein-Barr a la leucoplasia laboriosa. Y después tenemos la neoplasia, porque Hodgkin y carcinoma nasofaríngeo, bueno, están dentro, digamos, de las complicaciones o formas malignas de la penetración por Epstein-Barr. Vamos al diagnóstico diferencial. Bueno, esto es lo que hacemos destruyendo mitos. Epstein-Barr produce mononeurosis. El síndrome se presenta casi en el 90% de los casos. Es difícil que hubiera un síndrome de fiebre, angina y policarpia. ¿Aparecen las linforepatías dolorosas? Sí. Lineares, axilares, pequeñas en paladar, y sí. Las salidas se dan, sí, porque es parte también del tejido linfóide. Pero recordar que las parte son integran el anillo de Barthelin. Es decir, todo el sistema linfogranular que tenemos en la vía palatina, la salida de la vía lingual. Así que aparece el granuloma, sí, a veces va a una exudación. Y también la crónica. Todo esto es característico de este síndrome. Y la serología específica. IgM, PSA. Causa de vida. Acá van a decir los epilógenos. Pero esto es específico. El herpes 6, ¿qué produce emoción infantil? Fiebre, exantema súbito. 8% de los casos podrían
simulando, por eso estamos hablando de un niño de infancia. Tiene ganglios, sí, pero no persistentes, y genera sensibilidad. Vamos a considerar que hay algún niño que ha podido tener un sistema súbito y que alguien pensó genera una depresión. Sí, sí, produce una enfermedad sin morirnos. Es el más cercano. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, el síndrome aparece con poca frecuencia. Meto otro aviso. CMV. ¿Qué produce CMV? Inmunocompetentes, inmunodeficientes. Siempre digo, inmunodeficientes y es una población pequeñita, sí. Siempre. La mayoría de las personas son inmunocompetentes. Bueno, ¿qué puede producir o qué produce el CMV en personas como cualquiera de nosotros que tienen una alteración inmunológica? Chico, grande, ¿qué pasa desapareciendo? Casi todos los adultos tenemos citología para el CMV que expresa experiencia con el virus y humanamente. ¿Qué otra cosa puede producir con los casos? Está dentro de las posibilidades. En ese 10% de otras etiologías que no son estelar, CMV. ¿Qué más puede producir CMV? Una hepatitis, porque es por tronco secundario. Puede ser causa de fiebre provocada también. ¿Y en qué otro escenario adquiere mayor importancia? En transmisión vertical. La mujer con el embarazo que adquiere CMV durante el embarazo. Vayamos a algún tipo de aumentado de inmunodeficiencia. No es cualquiera, porque también tenemos inmunodeficiencia como un variable en las enfermedades inmunológicas no congénitas, creo que es la más frecuente en los casos. Se trata de una alteración de déficit de IgM. ¿Y qué produce? Infecciones bacterianas, infecciones de neumonía. Estamos hablando de cosas muy pequeñas, poblaciones muy pequeñas. De alguna manera, felizmente, una población pequeña. Entonces, no es cualquier inmunodeficiencia, es HIV. Por ejemplo. ¿Y qué produce en HIV? En HIV con inmunodeficiencia avanzada. No solamente en las personas que se contagian, sino con inmunodeficiencia que está avanzada, por lo menos menos de 264, menos de 100. Produce colorectinitis, esofagititis, colitis y algunos casos de compromiso neurológico. Pero qué característico que se ve en SIDA con menos de 50 CD4 es la colorectinitis. ¿Y por qué es tan importante? Porque si uno no lo trata, ni siquiera está ciego. Es muy serio. Entonces, CMV adquiere ciertas características particulares en el escenario del paciente. Produce fuerza para el está hablando así, y fíjense la parte específica. Herpes simple. ¿Cuál es la lesión del herpes? La vesícula. Bueno, la dermatología de lesiones primarias y secundarias. La vesícula es la característica del herpes simple. Un ramillete de vesículas dolorosas de fácil exfoliación. Se rompen con facilidad, eso es el principio. Ya podría avanzar también otra cosa. Una enfermedad de transmisión sexual, sí, produce vesículas y ulceración, múltiples vesículas pequeñas y dolorosas, a diferencia de que de las sífilis. En términos generales, lesión única, indolora. Bueno, entonces, es raro pensar que una gingivoestomatitis, aún con un exudado femenino, provoque un síndrome de corazón. Pero hay angina alfética. La primera infección de un herpes simple es muy sintomática. Es con fiebre, viene un daño, y si en la boca, en la garganta, produce total, una angina alfética es muy dolorosa. Así que desde ese punto de vista uno podrá considerar, pero estamos en bajo porcentaje, muy bajo porcentaje. Estrés pulmonar. Grupo produce una angina, lo comentamos al comienzo. Sí, claro, distinta. No va a ser nunca. El tema amigdalino, pero fíjense, un estrés positivo y no tiene lo que tiene que tener al principio, que es la linfomonocitosis. Así que se aleja de ese cuerpo monocitosis. En tal caso, el diagnóstico diferencial de anginas, como la angina. Hay una angina que la de angina, que produce el Kawasaki, no me acuerdo, hay muchos agentes que pueden producir angina, pero no todos tienen características de monocitosis. Bueno, están las anginas de los enfermos neutropénicos. Están las anginas pulsospiradas, están las anginas necróticas, las enfermedades hematológicas. ¿Qué tienen como control de la garganta? Básicamente por poco, pero es claro. Bueno, toxoplasma. ¿Puede producir? Sí. Es uno de los diagnósticos a considerar, de baja frecuencia. ¿Qué pasa con toxoplasma? Volvemos a lo que comentaba José. ¿Quién puede tener toxoplasma? Inmunodeficientes, inmunocompetentes. Inmunocompetentes pasa desapercibido la mayoría de la gente. ¿Cómo se escribe? Por el gato, no. Por infección de carne o cocido, o de verdura, contaminada, muy bien lavada. Así que todo lo que comen, carne roja, bien, pero es una mujer embarazada, es
son serológicamente negativas, hay que decir que tienen que comer la carne ultra cocida. Y los testan en el curso del embarazo, a las que son seronegativas, tienen que hacer la descendencia periódica para determinar el pozo, la seroconversión. El motivo entonces de preocupación por la transmisión vertical. Así que toxoplasmosis puede producir, raramente, como nucleosis. A ver, nunca pasa, yo sí, alguien siempre puede, yo nunca sé, pero en caso, lo que yo veo es un chiquito así, pero hay que tener presente que toxoplasmosis, en ninguna competencia de educación general, mucha preocupación de producción vertical. Muchísimo. Puede producir, sí, puede producir. ¿Y qué pasa si ponemos consigna? Ponemos otra cápsula y produce presión ocupante en ese tema. Pero vamos a pensar cuáles son las manifestaciones neurológicas en el paciente conocidas en la primera pasada, neurológicas, como manifestaciones médicas o lesión ocupante. De lesión ocupante, la primera, en forma universal en todo el mundo, es toxoplasmosis. Y tiene ciertas características particulares. Imagen, presentación clínica, ni siquiera hace falta un diagnóstico etiológico del laboratorio. Manifestaciones clínicas y la imagen correspondiente es toxoplasmosis. Después se diagnóstico con el cerebro, con charlas en el caso, pero ubiquemos toxoplasmosis. HIV. ¿Qué pasa con la primera infección de HIV? Bueno, el 50%, depende de la fuente que uno estudie, consulte, el 50% de los casos no registran manifestaciones o no recuerdan haber tenido manifestaciones de infección primaria. Y otro 50% expresa distintas cosas. Entre ellas, por ejemplo, fiebre, dolor de garganta y ganglios. Pero también puede aparecer como síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente y simétrica, también puede ser una neuritis, una polineuritis, también puede aparecer como aftas orales persistentes, también puede producirse una infección HIV, depende del grado de inmunodeficiencia que se produce en el momento del contagio, que puede ser tan intenso que debute con una neumonía por hemocitis o con una cardiasis esofágica. Pero digamos que en la escena de considerar la persistencia de ganglios, el antecedente de los del ganglio y episodios febriles, podríamos responder a la infección inicial por HIV. Pero no va a ser la angina estreptocócica que le sube la fiebre hasta arriba gracias a romper el termómetro. Va a ser subagudo, lento, polineopatías persistentes. Más cercana a polineopatías que la angina. Y sí también tiene linfonodosis. Y los adenovirus. Pero los adenovirus, detrás de una causa frecuente de carácter respiratorio superior, hay una entidad particular, que es la fiebre faringoconjuntival. Bueno, entonces produce esta congestión, el compromiso conjuntival y el cambio preauricular. Pero no es el caso, es difícil que uno. Claro, partimos de aquí, pero tiene otros elementos, ¿no? El elemento por ahí del respiratorio superior, el ganglio preauricular, la conjuntivitis, eso aleja a este lugar. Bueno, vamos a dar 5 minutos de lo que existe. Cerramos cerramos grupos. ¿Por qué traje este tema de los conocidos? Porque una alumna hace un diagnóstico de otro diagnóstico diferencial de la identidad. El tema que nadie dice. ¿Por qué nadie dice? Las vacunas. Mientras que mantengamos el de evaluación de datos, ahora, ¿por qué es importante? Bueno, en parte porque también es parte de la historia del biblioteca, en particular en el hospital, porque los chicos se morían de difteria. En los 40, en los 50. Bueno, ¿qué pasa con la difteria? La difteria es una enfermedad bacteriana. El coribacterium difteriae, en algunos casos tiene un fármaco que produce una toxina. Si no tiene la toxina no pasa nada, pero si tiene la toxina induce toda una enfermedad. Bueno, y por esto vamos a pasar. La difteria puede ser faucial o extrafaucial. Ni siquiera vale la pena notar. Yo quiero que tenga una visión clínica. Decía un pediatra que en el año 78 comencé a hacer, siempre digo falso daño, porque trabajaba en el hospital de Merlo como estudiante. En la época que los estudiantes éramos practicantes de los hospitales. Los hospitales de todo lugar no tenían estudiantes, teníamos. Algunos otros médicos que dicen estudiantes como nosotros, que digamos que encontramos de vida. Bueno, resulta que un pediatra que decía que cuando tenía un pibe con fiebre alta, dolor de garganta, suave milanino, decía, bueno, la condición social que tenía podría ser que fuese porque pensaba que no estaba vacunado, pero ya en esa época también. Yo vi un caso de difteria en el 88, si usted cuando venía acá, lo vi de lejos y me puse lo que nunca más hubo. Y si acá le preguntan a todos, estamos acá con los docentes, salvo con el Tucci, que es el más antiguo de todos nosotros, pero el resto creo que tuvieron nunca un caso de ni lo voy a ver. Pero de cualquier manera hay formas fauciales y extrafauciales. ¿Qué pasa con las formas fauciales? Bueno, depende de la intensidad de la agresión de la toxina, producía formas leves, moderadas o graves. ¿Cuál es la característica de la angina difterica? Que produce su toxina, que es un tipo
Entonces, nos va a llegar a todos. Hacer. ¿Usted cree que yo no sé escribir con acento H? Algo de verbos. Entonces la característica de la angina displínica era hacer. Un acento membrana que era adherente. Significaba que estaba muy adherida a las pausas, a la língula. Coherente, que significaba que si podía desprender la membrana, o sea, una célula, y la ponía en vacío con agua, no se disgregaba. Tenía cierta cohesión, era coherente. Extensible, porque crece en superficie. Y la última es un árbol, reproducible. Significaba que aún en el caso de que se eliminara un golpe de tos o que fuera a desprenderla y dejar una superficie erosionada, sangrante, porque estaba fuertemente adherida, en pocas horas se reproducía. Sí, se acabó la idea. Ahora, el asunto es que, de acuerdo a la extensión del aspecto tóxico de la toxina, comprometía además, vamos a decir, no solamente la producción de la célula membrana, sino una seria carga, una carga, al sistema nervioso. Y verá que producía una carditis histérica, una neuropatía histérica, y todo dependía un poco de la intensidad del binóculo y de la gravedad que tenía la enfermedad para llevarlo finalmente a la sepsis y la muerte, a síndromes tóxicos. Entonces, la angina displínica común, fiebre, cefalea, escalofrío y el suado seno granuloso. Muy adherido, bueno, en el caso de que se pibe, porque era chico, llegaba a toser en tu pelo, otra vez se reproducía. Histeria común. Tengo una histeria grave, como su marina, que ya venía un poco peor. El enfermo estaba piensa en los síntomas. Todas las descripciones en general de la medicina. Es como la lección de anatomía en el cuadro de Remus. Y la pasaba mirando. Y anotando la pasaba. Decía, porque antibiótico no había. Antibiótico tampoco. Entonces, son descripciones psicológicas. Muy finas. Entonces decía, bueno, este enfermo es un mal. Este está dinámico, está pálido. Y el aspecto tóxico. La toxicidad no solamente angina, no solamente el cerebro membrana. Ya la cosa es más complicada, porque entonces ya la célula membrana se queda en la línea media, ya no le deja cagar, se empieza a sentir ahogado, la mucosa sangra, la voz empieza a conformarse. Y después viene la distrofia marina, que ya estaba muy grave. Hipotenso, dificultad para cagar, dificultad nasal. ¿Y cuál era la gravedad? El punto más grave de esta situación. La angina que evolucionaba hacia la laringitis. Y la laringitis era llamado grupo disténico, que se caracterizaba por tres enemigos. Disfónico, disménico y asfíctico. Los chicos se morían ahogados. Primero cambiaba la voz, después le cortaba y por último se ahogaba. Porque se mantenía en la laringitis. Ahora, había también formas de precaución. Entonces había la sal, el cabo. ¿Qué es el cabo? Un espacio. Donde está la pirámide de la nariz. El cabo es un lugar, no es un órgano. En la boca, y acá estaba el club disténico. Especialmente chicos pequeños. Disfonía, disfónico, disménico y asfíctico. Bueno, y otra reflexión. Y después venían las formas tóxicas, porque efectivamente venían las manifestaciones tóxicas. Mecánica, neurológicas, y tenían además, como nosotros somos parte de la escuela enciclopédica francesa, teníamos síndromes con nombres franceses. Verdoux, similar a la de Hoff-Fredriksen, ¿qué es el Hoff-Fredriksen? Es insuficiencia suprarrenal grave aguda, el desbordamiento de la suprarrenal produciendo el síndrome de Waterhouse. Los alemanes y ingleses tenían con los nombres de dominio. Y adelante la concentración, insuficiencia renal, hipotensión. El síndrome de Marfan, que era más tardío, cuando parecía que el pibe se había curado, era con esta integración. Y el síndrome de Mercer. Otra más también, con lo que diga parálisis, un desastre. La gente se moría. Ahora, ¿por qué lo traigo esto? Por esta cuestión que hay de resolución que tiene con absoluta razón que es diagnóstico diferencial de la mononucleosis. Pero no tenemos. Así que está dentro de las anginas. Y es parte, digamos, del programa de vacunación por esto. Creo que no, bueno, ¿qué es el hotel de vida de París? Cada ciudad de París ha tenido en época medieval un hotel. Primero no tiene una cita. Y en París, en la plaza de Notre Dame, está el hotel de Vieux.
para mí que estudié con esos profesores, eran, digamos, una cosa, digamos, la fuente de información. Bueno, cerramos acá. Listo. A estudiar. Buena votación. A estudiar, qué fácil, ¿no? No, no necesito. ¿Por ahí? ¿Te vas en bondi?